Uno, sí, dos, uno. Andaba corriendo. Bien, hermanos, gracias. Y vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Por acá. Si me pueden, ¿ya está listo? En esta mañana es para nosotros un privilegio de poder alabar al Señor Jesús y poder decirle que le amamos. Hemos estado trabajando para que puedan ver más claro la pantalla y en eso estamos, pero faltan unas cositas todavía más. Así que vamos a esperar un poco. Por mientras voy a pedirles que abran su Biblia, donde, a ver si funciona, si no, pues vamos a ir sin. San Mateo, el capítulo. Lo que le he puesto esta mañana a este tema: Dios llama y capacita a los llamados. Ese es un retrato que nos sacaron aquí. Estuve trabajando porque me comía las letras la pantalla, entonces si alguna se comió, entonces vamos a arreglarla. Vamos a bajar, a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, en estos momentos estamos aquí para pedirte tu dirección. Que al estudiar tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento y podamos escuchar tu llamado que estás haciendo a este mundo a través de la iglesia. Y es por eso que me he puesto en tus manos para que tú, oh Dios, me uses y las palabras que tu servidor hable puedan ser palabras que sean para tu honra y gloria y para bien de todos los presentes. Bendice, Señor, a los que por una razón no entienden el español. Nuestro hermano de Rumania que ha venido aquí, te pido que tu Santo Espíritu le ayude a entender. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es una de las cosas que muchas veces uno piensa que la persona que está allí, pues él no entiende nada de español y inglés poquito. Y yo le pido al Espíritu de Dios para que Él pueda ayudarle a entender. San Mateo, el capítulo 4, el versículo 19 en adelante, vamos a leer este pensamiento. Y si las ven de la última banca, lo ven las letras, entonces quiere decir que vamos bien. Estamos trabajando todavía, pero para que se vea de allá de atrás también. Dice la Escritura: y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Lo que vemos en este pensamiento, que Dios llamó a esos pescadores. Él estaba caminando por el mar de Galilea y miró a esos hermanos que estaban remandando las redes, que estaban trabajando arduamente, y dijo: vengan, y yo voy a hacer los pescadores de hombres. Como eran decididos a pescar, entonces el Señor los hizo pescadores de hombres.
Y eso es lo más interesante, que Dios está llamando a sus hijos, como en el pasado. Dios llamó a un hombre llamado Moisés. Lo llamó para que fuera a Faraón con un mensaje. Pero Moisés, atrás de este versículo, capítulo, él dijo: no, yo no puedo hablar, soy tartamudo. ¿Qué le voy a decir a Faraón? Ni me va a escuchar. Dios le dijo: yo voy a estar contigo, yo voy a ser tu boca, te voy a poner un intérprete. Y su intérprete era su hermano. Por eso siempre, mis amados hermanos, la Escritura nos da pautas, nos da las ideas claras de que Dios se preocupa por las demás personas. ¿Para qué Dios llamó a Moisés? Y escribí solamente este pensamiento: para que saques a mi pueblo de Egipto. Ve a sacar a mi pueblo de Egipto. Y dijo Moisés: bueno, pues se me hace un poco difícil. Pero cuando Dios ordena, nada es imposible para Dios. Dice: ¿ves ese bordón que tienes ahí, ese cayado, esa vara que tienes en tu mano? La vas a cambiar para dirigir el pueblo de Dios. Antes dirigías ovejas y ahora vas a dirigir un pueblo. ¿Ves esa vara? Aviéntala. La historia nos dice que la vara se comenzó a formar una culebra, comenzó a dar vueltas y tenía miedo, porque una culebra, cuando uno la ve, siente miedo. Y le dijo Dios: agárrala de la cola. Y le agarró la vara y la serpiente se convirtió en una vara. Mis amados hermanos, estamos nosotros sirviendo a un Dios poderosísimo, a un Dios que lo que Él dice nos va a ayudar. No estamos solos. Moisés pensaba que era un pastorcito de ovejas que caminaba por las montañas, y cuando Dios le dice: ve a sacar a mi pueblo. ¿Cómo? Dice: si Faraón es un tremendo, poderosísimo en Egipto, ¿cómo voy a sacarlo yo? Dice: yo voy a ir contigo. Cumplió Moisés y es el único hombre que ha hablado cara a cara con Dios. Es algo maravilloso. Por eso, mis amados hermanos, Dios también llamó a Jeremías. Y Jeremías con un mensaje similar. El pueblo de Israel se había prostituido en la idolatría, habían seguido a los dioses paganos. Y el mensaje que Dios le dio a Jeremías se encuentra registrado en el capítulo 18, 1 al 5. Él dijo: ve a visitar a un alfarero, a una casa de alfarero. Ve y vas a encontrar a un hombre haciendo una vasija. Pero ese hombre se descuidó y la vasija se cayó y se rompió. Y otra vez el alfarero volvió a agarrar la vasija, la agarró en sus manos y comenzó a trabajar el barro. Y le dijo a Jeremías: ¿no podré yo hacer igual con ustedes, oh casa de Israel? Pues ve y diles: vuélvanse cada uno de su mal camino y no los voy a destruir. Y en ese momento, cuando Jeremías fue a hablar al templo, vinieron los soldados, lo agarraron preso y lo metieron a una cisterna. En ese tiempo llega Nabucodonosor, destruye, se lleva presos a la gente de Israel. Mis amados hermanos, el mensaje era: dile a mi pueblo que se vuelva de su mal camino. Camino no quiere decir una vereda. Camino son las costumbres, lo que está practicando usted en vida. Vuélvase de allí, le dijo el Señor a Jeremías: dile al pueblo que se vuelva de allí. No escucharon y tuvieron que ser llevados prisioneros
y morir. Y ahora el Señor nos dice que también llamó a un hombre llamado Jonás con un mensaje. Y ese mensaje había sido por segunda vez. La primera vez que Dios le dio el mensaje a Jonás, Jonás huyó. Se subió a un barco y se fue a otro lado. Tenía miedo porque conocía la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad amurallada que estaba a un lado del río Tigres. Allí estaba una muralla, una ciudad amurallada, muy ricos, pero muy malos. Y Dios le dijo: ve y dile esto. Pero se fue. La segunda vez volvió a hablarle Dios. Jonás capítulo 3, 1 al 6. Por segunda vez, este es el mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás caminó 3 días, caminando, diciendo por las calles, ahí va por las calles, hablando. Y el pueblo comenzó a reaccionar. Y la Escritura nos dice que el pueblo se arrepintió, desde los animales hasta el rey. Y Dios no destruyó a ese pueblo. Jonás, al terminar esa misión, se sentó por allá en la loma, esperando que cayera fuego del cielo para consumir a esa ciudad. Pero cuando no vio que cayó ese fuego, se enojó. Pues no que Dios iba a destruir, pero Dios se arrepiente porque el pueblo se arrepiente. Mis amados hermanos, Dios llamó a Zaqueo, le hizo una invitación. Zaqueo, que le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Un llamado directo que le hizo a ese hombre chaparrito. Ese hombre bajito sabía que Jesús iba a pasar por Jericó y había unos sicómoros, y se subió al árbol y se puso por aquí. Iba a pasar Jesús por la calle. Y cuando estaba allá en lo alto, Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, baja de ahí, que hoy voy a comer en tu casa. ¿Te gustaría que Jesús te diga eso en un día? Es algo maravilloso, es algo bonito. Mis amados hermanos, Cristo llamó a estos hombres con un mensaje. Este hombre se convirtió porque era un ladrón. Dijo: ahora voy a regresar 10 veces más de lo que yo he quitado. Y Zaqueo entonces también alcanzó la salvación. Siendo una persona mala, Dios la perdonó. Y eso es lo más maravilloso, que Dios te perdona ahora mismo. Cualquier cosa que hayas cometido, no importa que sea, con tal de que tú vayas de rodillas a Dios y le digas: Señor, he hecho lo malo contra ti, perdóname. Y el Señor te va a perdonar, de seguro, porque Él lo dice en su palabra. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel. Cuando dice fiel, es que no se hace ni para allá ni para acá. Lo que dice, lo hace. Y es por eso, mis amados hermanos, que el Evangelio de San Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido, ese hombre estaba perdido y lo encontró, porque él aceptó el llamado. Es algo maravilloso. Dios llama y capacita a los llamados, no los deja nomás así. Llamó a sus discípulos y le dio una misión, y esa misión es como sigue en la Escritura. Abran sus Biblias, pues solamente van a ver eso. La Escritura, mis amados hermanos, nos dice lo siguiente en San Mateo capítulo 4, que el que leímos, pero vamos a darle un repaso más, porque es necesario que se grabe en nuestros ojos, que lo vean bien, nuestros oídos que lo acepten bien, nuestra mente que lo capte, que lo visualice, y entonces lo demás se lo dejamos al Señor. San Mateo capítulo 4 versículo
19, y voy a leer el 18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. La misión que Dios le dio a esos discípulos era que fueran a buscar a las personas y que fueran de dos en dos. Cuando iban ellos caminando por las calles, había personas que solamente con la sombra de ellos se curaban. ¿Es algo maravilloso? Con la sombra se tiraban los enfermos. Y quiero hacer un paréntesis. El programa que presentaron esta mañana estuvo muy bonito. Como vieron que la persona se cargaba todos los problemas, así es Jesús. Él carga todos los problemas que tengas tú, todos, y te da un vestido nuevo. ¿No es algo maravilloso? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo los haré pescadores de hombres, dice el Señor. ¿Cómo va a ser pescador? Un pescador, mis amados hermanos, sabe cómo pescar. Lleva la vara, la carnada, el hilo. Sabe dónde va a tirar la vara, dónde va a tirar esa carnada. Y sabe cuando está moviendo que ya agarró el pez. Le comienza a dar vuelta y da vuelta y ahí trae un tremendo pez. Un hombre, mis amados hermanos, sabe dónde hay personas para hablarles de Jesús, porque la carnada que lleva es su propio testimonio, su vida. Habla y es como una carnada. O se asustan con usted o le da gozo verlo a usted. Cualquiera de las cosas va a pasar en ese momento. Por eso es muy importante que usted pueda decirle: Señor, hazme un pescador de hombres. Y Él te va a ayudar. ¿Cómo? Te va a ayudar a que estudies las formas de cómo hablarle a las personas, qué decirles, qué no decirles. Y es por eso que su servidor tiene ese deseo en su corazón de que cada hermano que viene y hermana que viene a esta iglesia pueda ser un pescador o pescadora de hombres y de mujeres. No para tenerlos en su acuario, sino para tenerlos en las filas del reino de Cristo. Mis amados hermanos, es algo maravilloso cuando usted lee los evangelios. San Marcos capítulo 3. Busque su Biblia, San Marcos, el siguiente libro, el capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: 3:13. Si lo tienen, entonces. Y cuando subió al monte, ustedes lo ven ahí en la pantalla. Y cuando subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y ordenó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mis amados hermanos, cuando Dios llama a una persona, la capacita y lo orienta y le da poder para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Enseñar o capacitar viene del hebreo lamed, que quiere decir enseñar, aprender y motivar. Entonces una persona que va a enseñar a otro, lo va a motivar para que aprenda. No se va a quedar siempre igual. Tiene que avanzar más. Si sus padres fueron mecánicos, usted tiene que ser un aviador. Si su padre entonces es un agricultor, usted tiene que ser un ingeniero, agrónomo. Es una idea de cómo entonces motivar a las personas para que puedan ser. Y estoy viendo
de cuando se motivan a los niñitos que están en primero, segundo y tercero, los motiva para ser alguien. Ellos llevan eso en su mente, llegar a ser esa persona con la ayuda de Dios. Pero si tú no los motiva y le dices que son burros, así van a crecer. Pero si usted los motiva y le dice: usted es una cosa preciosísima para Dios, Dios lo ama mucho, y esa es una terapia para su mente, porque usted puede con la ayuda de Dios primeramente. Por esa razón, mis amados hermanos, es esa palabra hebrea de Deuteronomio capítulo 4, habla que debe enseñar, que aprendan a motivarlos a la gente para que sean alguien en la vida. Deuteronomio capítulo 5:1 habla también de aprender leyes divinas. El otro día miré a un judío de 12 años que tiene que aprenderse el Pentateuco. ¿Sabe qué es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y los pasan enfrente para dar ese discurso. Se lo tienen que aprender. ¿Y cómo se lo van a aprender? Sus padres están tarde y mañana poniéndoles en las paredes libros, carteles de la palabra de Dios en hebreo. Claro que nuestro español se llenan libros y libros, pero el hebreo es una palabra que quiere decir mucho. Entonces la MED quiere decir aprender leyes divinas, como Dios le dijo al pueblo de Dios. Entonces Dios envió a sus discípulos para que fueran a ser discípulos. San Mateo capítulo 28, 18 y 19 dice la escritura: y les dio poder. Ha recibido el poder Dios, nuestro Señor Jesucristo recibió todo el poder. Por tanto dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados hermanos, es un mensaje del Señor. Los envió a ser discípulos. Nuestra iglesia ha sido enviada para ser discípulos. La lección de este trimestre es una señal de que nuestra iglesia debe despertar, porque el Señor quiere llevársela. Y si está dormida, viene el Señor y se quedó dormido. Pero no, usted tiene que despertar. No despertar porque de cansancio uno se duerme, no. Despertar a la realidad de la iglesia. La iglesia es un conjunto de miembros que se reúnen para alabar a Cristo, para darle pleitesía a Dios o para honrar su nombre. Eso es algo maravilloso. Si ese es el fin nuestro, estamos por buen camino. San Mateo capítulo 28 es id a ser discípulos. ¿Y cómo se forma un discípulo? ¿Cómo se forma un discípulo? El 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, dos palabras importantísimas que usted tiene que grabarse ahí. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Entonces, un discípulo se hace yendo con usted en el campo, en la batalla. Ahí se va a enseñar. Usted lleva a una persona a visitar a alguien, la persona no sabe nada. Usted le dice: ve lo que yo estoy haciendo. Examina lo que el ambiente. Aprende cómo estoy haciéndole yo, porque también tú lo vas a hacer. Es enseñar a otros lo que tú has aprendido. ¿Qué ha aprendido usted? ¿Qué ha aprendido en toda su vida de cristiano? ¿Que Cristo lo ama? ¿Que Cristo viene pronto? Y está transmitiendo ese mensaje a las personas que usted conoce.
Es importantísimo entonces decirle al Señor, dame esa habilidad, porque Dios da las habilidades. Según de Timoteo, para que ustedes también lo busquen, según de Timoteo capítulo 2, el versículo 2, dice, y el primero le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Entonces, ¿cómo se hace un discípulo? El discípulo es un aprendiz. Es de la palabra griega matetes, que quiere decir la persona que se sienta a los pies de su maestro para aprender, que está dispuesto a pagar el precio, que está dispuesto a decirle, Señor, ¿cuál es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Está dispuesto a obedecer, está dispuesto a ir la segunda milla, no digo segunda milla, sino 3, 4 millas más para hacer las cosas de Dios. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos visibles e invisibles. Aquí hay testigos invisibles, aquí, y ellos están grabando lo que se está diciendo aquí ante muchos testigos, y entonces escoge hombres fieles, como la brújula al polo, que no se compren y se vendan, sino que sean fieles. Fiel entonces es una persona que sabe ser honesto con él mismo. Esa es una persona. Le dio poder para predicar, para sanar y liberar. ¿Usted está dispuesto a orar por una persona que está revolcando en el suelo y que está echando espuma por la boca y que habla palabrotas así grandes? ¿Está dispuesto usted a pararse en el nombre del Señor y reprender a Satanás? Si no está dispuesto, es que Dios no le ha dado ese don todavía, pero Dios se lo da. San Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. ¿O qué padre, si en la noche su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Pues cuánto más vosotros, que dice que son seres humanos. Nuestro Padre Celestial nos va a dar lo que le pidamos. Hasta ahora, dice, no me han pedido nada. Mis amados hermanos, la oración no es tan larga para pedirle a Dios que le ayude, sino es cómo va esa oración, cómo está aquí en su corazón, qué necesita usted. Y cuando usted entonces ve que en verdad Dios le contesta la oración, va teniendo más confianza y se acerca más a Dios y más a Dios, y se acerca más a Él y más a Él. Y cuando le pide, cree que se lo va a dar. Y así es. No importa lo que sea. Si el Señor ve que le va a ayudar a usted, se lo va a dar. Pero si no, le dice, espérate, no te voy a dar. Entonces les dio poder. Aquí poder es dinamita. Dunamis quiere decir que les dio poder para quitar el pecado de sus corazones primeramente y luego ir a dar ejemplo afuera. Cuando uno no tiene el perdón de sus pecados, ¿cómo va a ir a dar el mensaje a las personas? No puede. No puede dar tinieblas y tinieblas, tiene que dar luz. Dios te dará el Espíritu Santo y poder. Hechos 1:8, la Escritura nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿En dónde más? En Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios nos va a dar el poder. No el poder para decir que sabe más que otro, no. Es para usarlo para predicar. Es para usar esas habilidades que Dios le va a dar, los dones y talentos, para usarlos para enseñar, para predicar, para que Dios sea glorificado.
y no el hombre. De esa forma, hermanos, el Espíritu Santo, como les hablaba el miércoles, Dios va a dar ese Espíritu Santo a las personas para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es lo que su iglesia está pidiendo y está esperando. La llenura, el poder de Dios que se va a derramar en las personas que estén preparados. El mismo poder va a pasar por todos, pero los corazones no van a estar preparados. Es como un aguacero que pasa por un sembrado que está duro, que pisaron los animales. Pero a la vuelta está un barbecho que lo trabajaron bien, está listo. Ese mismo aguacero pasó por los dos. ¿Y cuál va a agarrar el agua? El que está preparado. El terreno que está preparado va a recibir esa agua. Si nuestro corazón está preparado y no tiene engaño, no hay malicia, no hay nada de esas cosas, el Espíritu Santo lo va a llenar de poder. Si no, va a pasar de largo. Así. Recibiréis poder cuando haya venido ante nosotros el Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu de Dios será dado para predicar, para enseñar, para echar fuera demonios, para sanar a las personas, como la lección de esta semana. No es completo el Evangelio cuando una persona nomás fue sanada. Tiene que aceptar a Jesús para que lo sane completamente, y entonces lo demás lo dejamos a Él. Dios te llama, Dios está llamando a su iglesia, y su iglesia con el mismo mensaje. Esto es lo que el mensaje le está diciendo: salid por los caminos. Eso es lo que nos está llamando a su pueblo: salgan por los caminos, vayan a las casas, los caminos, las veredas, invítelos para que se llene mi casa. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahora, no va a decir que va a agarrar a una persona y la va a agarrar a golpes para que entre a la iglesia, no. Es que usted debe forzar esa misión que se haga. Una persona fue a la obra misionera y esa tarde comenzó a llover, llevaba su sombrilla. Entonces pasó por la iglesia y vio a una persona y le dijo: ¿sabe qué? Te estoy invitando para que aceptes a Jesús, acéptalo. La persona se estaba haciendo para atrás y esta señora le agarró a sombrillazos y dice: ahora sí vas a entrar a sombrillazos, fuérzalo, porque ella estaba pensando: fuérzalos a entrar. A golpes no puede entrar nadie, nadie. Mis amados hermanos, Dios nos está llamando para que salgamos. No nos quedemos con las manos cruzadas, que otro lo haga. No, porque cada persona que ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal tiene una misión y no será reemplazado, a menos que usted diga: no quiero. Otro lo va a hacer. Dios llama y capacita a los llamados. Llamó a sus discípulos, los capacitó, les dio poder, los envió a predicar y a sanar y a enseñar y a liberar a las personas. Igualmente será el mismo poder, porque no se ha envejecido el poder de Dios. Es el mismo, tiene el mismo poder para dárselo a su iglesia. ¿Qué dirías tú? ¿Aceptas el llamado que Dios está haciendo a su iglesia? Sal, no que sea sal, sino que sal por los caminos, invítalos a entrar. Antes de que se cierre la puerta se va a cerrar, y cuando se cierre, nadie va a entrar. Hoy es el día de la salvación, que tú puedas compartir a las personas. Que el Señor me los bendiga grandemente y que siempre podamos escuchar el llamado de Dios, como le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja de allí. A lo mejor estamos muy altos nosotros. Baja, que voy a estar en tu casa. Que el Señor te bendiga.